muchas las enfermedades. Tendríamos que hablar de una lista de patologías muy larga, por lo que de alguna forma seleccionamos patologías por frecuencia y por su implicancia directa sobre la postura y el equilibrio. Cuando hablamos de postura, es básicamente la actitud que adopta el cuerpo en una postura primaria de bipedestación. El equilibrio es la capacidad de mantener el centro de gravedad sobre la base de sustentación, y la marcha es el acto motor complejo de ambular, ¿no? Para esas cualidades que tiene el cuerpo, necesita toda una serie de sistemas que claramente se pueden enfermar de manera conjunta o de manera separada. Para decirlo de una manera más simple, una patología que afecte el sistema motor, por ejemplo una miopatía, va a generar trastornos de marcha, va a generar trastornos de postura, pero no están incluidas acá porque no afectan directamente el sistema, sino que afectan uno de sus efectores, que serán los músculos. ¿Está? Así que, Hola, profe, bueno. buenas noches. Disculpe, ¿recién empieza la reunión o qué pasó? Sí, 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 recién. Ok, ok, gracias. Estamos arrancando con la presentación. Esta filmina lo que muestra es de qué vamos a hablar ahora. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a tocar? Vamos a hablar inicialmente del síndrome aquineto rígido, es decir, no vamos a hablar del síndrome, pero vamos a arrancar directamente con las enfermedades que lo producen, que son la enfermedad de Parkinson y parkinsonismos más frecuentes como PSP, degeneración corticobasal o atrofia de múltiples sistemas, MS, y después enfermedades o patologías que afectan el equilibrio y la marcha. Eso sería postura y marcha, y equilibrio y marcha hablamos de vértigo, y ahí hablamos de patologías periféricas y centrales como patologías más frecuentes. Entonces, arrancamos con Parkinson, que probablemente es la enfermedad más frecuente, que más se van a encontrar, por más que tenga este nombre tan rutilante y que en la sociedad tenga tanto impacto. Es una enfermedad de altísima prevalencia. Hablamos de que hay más o menos 500 pacientes a los 70 años cada 100.000 habitantes de prevalencia. Es una enfermedad de muy larga evolución, cada vez más larga evolución gracias a los tratamientos, con lo cual la prevalencia va aumentando. Obviamente la incidencia y la prevalencia aumentan con la edad. Ahí está ajustada la edad. El último punto muestra que de acuerdo a la edad hay mayor incidencia, es más frecuente en hombres y en raza blanca, y la edad de inicio promedio es de 55 a 60 años, siendo el rango de inicio de pacientes de 20 años a pacientes de 80 años, con lo cual es una enfermedad que tiene un rango etario muy amplio y de mucha prevalencia, con lo cual la van a ver. De los síndromes aquineto-rígidos, cuando hablamos de síndrome, ustedes ya saben que hablamos de una enfermedad o de un conjunto de signos y síntomas. El síndrome aquineto-rígido está caracterizado por rigidez, bradicinesia, trastornos posturales y temblor, básicamente rigidez y bradicinesia. Y de todos los síndromes aquineto-rígidos, es decir, de todos los pacientes que tengan rigidez y bradicinesia, el 80% van a ser Parkinson, entre el 75 y el 80%, con lo cual es, dentro de este capítulo, la enfermedad más importante claramente. ¿A qué se asocia Parkinson? Bueno, la realidad es que hay un montón de estudios epidemiológicos, muchos, combinados con estudios anatomopatológicos, y la realidad es que se han encontrado múltiples vínculos con respecto a la vida diaria y exposiciones, pero bueno, ninguno llega a ser rutilante ni llega a ser obviamente causa ni un factor de riesgo, son vínculos. De hecho, estas vinculaciones o estas tendencias que tienen estos estudios epidemiológicos fueron dando pie a diferentes estudios o propuestas o teorías con respecto a la fisiopatología. Si vamos a la anatomopatología, ¿qué es lo que le pasa al cerebro? Sabemos que hay una zona del cerebro que es la sustancia nigra, que está en el mesencéfalo, que es grande como una lenteja. La comparación es bastante acertada porque es oscura, tiene un pigmento oscuro, que es la neuromelanina, y ahí se produce dopamina. Esa dopamina
va a circuitos de recompensa, a circuitos motores, son iniciadores del plan motor. Por alguna cuestión que desconocemos, una proteína, la alfa-sinucleína, se pliega de forma anormal, o sea, genera todo un pliegue anormal que hace que los lisosomas no la puedan digerir y se empieza a acumular en estas neuronas dopaminérgicas, y las neuronas empiezan por toxicidad, por acumulación, empiezan a morir. Sabemos que esta alfa-sinucleína aparece en otros núcleos de menor importancia fisiopatológica. Sabemos que es la falta de dopamina la que genera la enfermedad, y de hecho está estudiado que más o menos cuando la población de neuronas en esta sustancia negra pars compacta se reduce a un 60% de la población inicial, o sea, se reduce el 60%, o sea, queda el 40% de las neuronas, empiezan los síntomas motores, y eso hace que la dopamina baje más o menos al 80% del valor normal. El 80% del valor normal. Bueno, con respecto a la etiología, sabemos que no tenemos claro por qué surge la enfermedad de Parkinson. Así como hay muchas líneas de investigación, hay muchas líneas en tratamiento, todavía no sabemos cuál es el origen de la enfermedad de Parkinson, y probablemente no lo sepamos porque no sea un solo origen, sean varios, y eso ya es una teoría mía, es a lo que adhiero yo, que es lo que adherimos la mayoría de los neurólogos, que es multifactorial. Claramente hay Parkinson genéticos, están descritos genes que con la mutación indicada, que se llaman PD, PD1, PD2, en los locus de Parkin, de PARC1, PARC2, generan enfermedad de Parkinson. O sea que la mutación del gen que sintetiza la alfa-sinucleína, o lo que genera el Parkin, que es una proteína que se asocia a la producción de alfa-sinucleína, al plegado, genera enfermedad de Parkinson. Con lo cual hay un factor genético claramente que puede no estar. También sabemos que hay un factor tóxico. De hecho, es una enfermedad que tiene una alta incidencia en países con alta industrialización. O sea que si vemos el mapa geográfico, hay mucho más Parkinson en países altamente industrializados que en otros que son menos industrializados. Con lo cual un componente tóxico también hay. De hecho, se descubrió un tóxico que directamente genera la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, que es el MPTP, es un tóxico que se produce en algunas industrias, en realidad en las industrias ilícitas. Con lo cual estamos hablando de que tóxico puede haber. Por otro lado, sabemos que las neuronas, cuando acumulan estrés oxidativo, y la enfermedad de Parkinson, todas las investigaciones dieron que las neuronas sufren de un estrés oxidativo sumamente alto, que no sabemos si es a causa del daño original o es el daño original, y hay un error en el clearance de los radicales libres, o hay un aumento de producción de radicales libres por un error en el complejo mitocondrial. Con lo cual, teorías hay varias. Si buscamos teorías, hay más. Hay teorías que hablan de enfermedad infecciosa, con lo cual teorías hay muchas. Claramente no sabemos. Creo que es una bolsa de patologías en donde lo que vemos es la manifestación clínica. ¿Cuál es la manifestación clínica de esta enfermedad? Tiene síntomas motores y no motores. Claramente los cardinales, los originales y los que definen a la enfermedad son los motores. Sabemos que se define por lentitud en sus movimientos, lo que nosotros llamamos bradicinesia, que es lentitud en los movimientos, rigidez, temblor de reposo y trastornos posturales. Esos son los 4 síntomas y signos eventuales que ustedes van a describir en la enfermedad de Parkinson, y básicamente la bradicinesia y la rigidez es lo que define un síndrome kinetorrígido. O sea que esto es un síndrome kinetorrígido que agrega temblor de reposo y trastornos posturales.
como dijimos inicialmente, es el síndrome quinetorrígido más frecuente. Dentro de la presentación clínica, pareciera haber dos grandes variantes de presentaciones clínicas. Una es un paciente más tembloroso y otro es un paciente más rígido y con trastornos posturales. El primero es un paciente de inicio más temprano, el rígido es un paciente más temprano, de inicio más temprano, más joven, con una evolución más rápida, más tórpida, es un paciente con una enfermedad más agresiva. Y el segundo, generalmente el tembloroso, es un paciente más añoso, con una enfermedad muy lenta. Vemos abuelitos que tienen 80 años, 85 años, tienen un temblor típico distal, y por ahí lo tienen durante 5, 6, 7 años y queda solamente en eso. Y nos empezamos a preguntar si realmente es Parkinson o no después de tanto tiempo de evolución sin cambios, ¿no? Claramente en esta clínica, ya sea postural y rigidez o temblorosa o una variante mixta, el inicio siempre es asimétrico. Inicia en un miembro, generalmente un miembro superior. La enfermedad por definición es progresiva. Es decir, es una enfermedad que tiene un carácter, de alguna forma, de avance constante y se describen periodos que llamamos de luna de miel, periodos en donde el paciente entra como en una, no remisión de síntomas, pero sí en una meseta de síntomas y tratados adecuadamente andan muy bien durante muchos años, pero la realidad es que lentamente, y por ahí en otros ámbitos que no lo vemos, que son síntomas no motores, la enfermedad siempre progresa. ¿Cómo progresa? Generalmente, como les digo, inicia en uno de los miembros superiores, avanza hacia el miembro inferior ipsilateral, o sea, si empieza en el brazo derecho, avanza hacia la pierna derecha, y posteriormente se pasa hacia el lado contralateral, que sería la última parte de la progresión. Bueno, la bradicinesia, como les digo, es la lentitud en los movimientos. Son pacientes que ningún movimiento lo pueden hacer de manera rápida y brusca. Eso les da que los movimientos de la cara, que son movimientos generalmente bastante espasmódicos, son movimientos rápidos, les generan hipomimia, se llama la cara de jugador de póker. Son pacientes que no manifiestan prácticamente nada en la cara. Pierden el balanceo de los brazos, cuando caminamos o los movimientos espontáneos generan balanceo de los brazos que no lo tienen. Y después, otros movimientos bruscos, como por ejemplo ponernos de pie de una silla sin utilizar los apoyabrazos, sin usar los brazos, ese impulso de tronco que tenemos que dar para ponernos de pie, no lo pueden hacer, entonces eso les genera dificultades para incorporarse. Cabe mencionar que cuando ustedes evalúen un paciente con bradicinesia, sea Parkinson o cualquier otro síndrome quinetorrígido, lo que van a ver es que el plan motor es el adecuado, o sea, el paciente no falla en la metría, no se queda corto en el movimiento, no se queda largo, no es torpe en el movimiento, y mucho menos van a notar que no le falta fuerza. Entonces, lo que van a ver es que está lento. ¿Cómo se evalúa? Bueno, la idea es ver semiología, pero lo evaluamos con movimientos alternantes rápidos. Usamos movimientos de abrir y cerrar la mano, el intento de pegar a la cámara. Hacemos el typing, hacemos movimientos alternantes rápidos, mismos con el talón, pedimos que zapatee y medimos la velocidad de movimientos, y bueno, y ahí evaluamos si tiene lentitud o no. La rigidez es otro de los síntomas cardinales y el que termina de componer el síndrome quinetorrígido, que es un aumento de tono, es decir, el músculo que normalmente tiene tono, el músculo nunca es flácido, en pacientes normales tiene un tono, está 2 o 3 tonos aumentados, con la particularidad de que está aumentado tanto en músculos agonistas como antagonistas, entonces cuesta mover los segmentos corporales. ¿Está? ¿Cómo evaluamos la rigidez? ¿Cómo evaluamos el tono en general? Movemos los miembros en forma pasiva. Entonces le pedimos al paciente que deje el brazo lo más flojo posible e intentamos demovilizar muñeca, codo y hombro. Y vemos cuál es la resistencia que nos opone.
Claramente existen otras formas de aumento de tono y la más común es la hipertonía, la hipertonía o la espasticidad, que sabemos que es un aumento del reflejo miotático. O sea, la gran diferencia entre la rigidez y la espasticidad es que la espasticidad, yo estoy haciendo reaccionar al reflejo miotático. El reflejo miotático saben que es el reflejo de estiramiento, o sea que cuando se estira el uso neuromuscular, se contraen los músculos agonistas y se relaja el antagonista, y lucho contra ese estiramiento. Si yo movilizo un miembro espástico muy lento, lo voy a poder reducir, y si yo le genero un movimiento muy brusco, me voy a generar una reacción muy brusca, o sea que la respuesta está ante la velocidad en que yo le imprimo el cambio de movimiento. En cambio, en la rigidez, yo puedo intentar de moverlo lento, puedo intentar de moverlo rápido, siempre vamos a encontrar la misma resistencia al movimiento, que es el aumento del tono parejo, no cambia con la velocidad con que yo quiera cambiar el movimiento de ese miembro. Si a la rigidez yo le agrego el temblor, va a aparecer la típica descripción de rueda dentada, que en realidad es, como les digo, la combinación del temblor con la rigidez. Siempre la rigidez, por definición en Parkinson, es mayor en la región axial. Y el temblor, que probablemente sea el síntoma más característico de Parkinson, a pesar de que hay Parkinson con muy poquito temblor y hay que ser muy minucioso para buscarlo, la gran característica del temblor es que es distal, tiene entre 4 y 8 Hz, que no es un temblor rápido, es un temblor intermedio, distal y de reposo. La clave acá es que el temblor es de reposo. Entonces, para evaluar temblor, tenemos que pedirle al paciente que deje los brazos como muertos, que no lo mueva, que lo deje sobre su falda, intentar de distraerlo, con esos brazos totalmente flojos, sin movimiento, hablarle, hacerle contar al revés, hacerle algún tipo de distracción y ver si en esa flojedad, en ese reposo absoluto, aparece el temblor. ¿Está? Que el temblor típico es el cuentamonedas, no sé si no le pego la cámara, pero es ese temblor que distal de 4 a 8 Hz que genera una contracción del pulgar y del índice como contando monedas. ¿Está? Ese es el típico temblor que aparece en la posición de reposo. Entonces el paciente, si te lo relata, ¿qué te dice? Me aparece el temblor cuando estoy sentado en el sillón mirando tele. Y me lo marca mi señora. Cacho, te tiembla la mano. O voy caminando y me marca mi hijo. Te tiembla la mano, papá. Es un temblor de reposo. Ahora, no es el temblor de la copa, no es el temblor de la cuchara. Ese es un temblor de intención, donde yo tengo que estirar el brazo, ver cómo tiembla. Ese es otro temblor. El temblor de Parkinson es de reposo, es distal, es de velocidad intermedia. Y el típico es el cuentamoneda. Así arranca, después obviamente va a involucrar otras zonas, miembros inferiores, mentón, cabeza, hace como un temblor, como si fuera en sí, se llama, de toda la cabeza y de la lengua también. Bueno, los trastornos posturales que genera esta enfermedad va generando cambios en la postura, el paciente se va poniendo cada vez más anteroflexo, empieza a flexionar un poco las rodillas, los brazos quedan flexionados. Eso hace que, bueno, obviamente el centro de gravedad quede un poco desviado y encima las piernas con bradicinesia, que no le permiten movimientos rápidos, hace que rápidamente pierda la capacidad de manejar el centro de gravedad y caerse. Son pacientes en donde vos los empujás un poquito, haces que muevan el centro de gravedad y no tienen esa capacidad de dar pasos rápidos y cortitos para acomodar la base de sustentación, sino que van cayendo como en cámara lenta, porque los pies no les responden para dar el paso corrector. En la marcha no tienen el balanceo típico de los brazos, que es la bradicinesia, y una característica muy típica de la marcha parkinsoniana, que se llama marcha festinante, es que el paciente, si no tiene objetos visuales delante, si no tiene nada, el paciente arranca con pasitos muy cortitos, ni bien arranca, parece que inclina el cuerpo hacia adelante, parece que se va a caer y arranca con pasos muy cortitos, y después lo empieza a aumentar. Y la marcha se vuelve un poco más
con una cadencia más normal, con pasos más amplios, con una buena base de sustentación, y de golpe aparece el marco de una puerta, donde ellos pasan perfecto, porque es un marco grande, pero al ser un objetivo visual, de vuelta empiezan con los pasitos cortitos, tac, 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 y atraviesan el marco, hasta pueden quedar frisados, pueden quedar parados ahí, que vos ves que la familia lo empuja, como que se mueva, como que se queda parado por algo, y en realidad es que las piernas no le están dando, el plan motor está perfecto, quiere atravesar el marco de la puerta, pero el impulso motor está frenado porque los ganglios de la base no tienen la dopamina suficiente. Eso se llama marcha festinante, marcha de pequeños pasos. Otro de los síntomas motores que tiene, obviamente ya salimos de los síntomas cardinales, recordemos que los síntomas cardinales son rigidez, temblor, bradicinesia y cambios posturales y de marcha. Estos ya son síntomas no cardinales, pero son síntomas motores, son oculomotores. Lo típico es que pierdan la capacidad de hacer convergencia, es decir, vos le haces mirar un punto fijo, cuando se lo acercás a la nariz, no hacen convergencia. Y lo otro que también pueden tener es pérdida de la mirada superior. Si le evaluamos movimientos sacádicos, que bueno, ya son evaluaciones mucho más voladas, más específicas, son hipométricos, o sea, son pacientes que cuando tienen que capturar de manera rápida objetivos, no llegan rápidamente al objetivo capturar, sino que se quedan y hacen como recaptura, 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 y ahí recién llega. Y lo otro que puede aparecer, pero muy avanzada la enfermedad, es la apraxia de apertura palpebral, que es la dificultad para abrir los párpados, no porque no tenga fuerza, sino porque no tiene la capacidad para abrirlos, no tiene la apraxia para abrirlos. Hacen todo el esfuerzo, es más, terminan abriendo los párpados porque elevan la frente, pero no porque puedan abrir los párpados. Es como que no le respondieran. Otros síntomas de la rigidez, pero ya axial, es la hipofonía. Son pacientes que van perdiendo el caudal de voz, se les vuelve la voz cada vez más bajita. La micrografia. Para escribir nosotros necesitamos tener mucha fluidez de movimiento y escribir generalmente, salvo que lo hagamos con una letra que la queramos hacer de manera muy puntual, generalmente nos sale muy espontáneo y rápido. Si perdemos esa velocidad, la letra ya deja de ser espontánea y pasa a ser una letra muy chiquitita, que se empieza a notar cada vez más mientras más se escribe, es como que se van agotando. Entonces hacen una letra de inicio normal, depende obviamente de la fase de la enfermedad, pero al principio pueden escribir, por ejemplo, 2 o 3 frases normales, pero ya después empiezan a escribir chiquito, 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 bueno, se llama micrografía y es típico de la enfermedad de Parkinson. Después empiezan con cialorrea, empiezan con una hiperproducción de saliva, que por la misma bradicinesia de la cara no pueden manejar la saliva con la boca y se les empieza a escurrir por la comisura labial. No parpadean, esta cara de póker que yo les decía, que es la hipomimia facial. Y después, mucho más tarde, pueden aparecer posturas distónicas, que es la versión interna del pie, pueden tener de la mano una versión externa, o la mano cerrada. Bueno, cosas por ahí ya de cambios de postura, pero en momentos muy avanzados de la enfermedad. Después empiezan los síntomas no motores, es decir, hay toda una serie de síntomas no motores que cada vez más la neurología le está dando importancia. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que estos síntomas nos sirven para distinguir los síndromes aquineto-rígidos. Entonces, sabemos que la enfermedad de Parkinson, hoy, cuando empiezan los síntomas motores, sabemos que ya, como les dije, le queda un 40% de población neuronal a la sustancia nigra, y le queda un 20% de dopamina a la sustancia nigra. O sea que la enfermedad empezó muchísimo antes. Ese muchísimo antes no estaba libre de síntomas, estaba libre de síntomas motores, capaz que hasta 10 años o 15 años antes de que empezara con el primer temblorcito, el paciente empezó con otros síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes con los que puede arrancar un paciente? Bueno, trastornos evacuatorios generalmente fecales, constipación. Constipación es uno de los síntomas comunes, no motores. Después, bueno, hipotensión ortostática, impotencia, sudoración excesiva y aumento de secreción sebácea, como los disautonómicos fundamentales. Después puede aparecer dolores corporales, la anosmia, que se hizo tan importante ahora o tan famosa por el COVID. Nosotros en Parkinson nos resulta súper útil investigar cuando encontramos un paciente con síndrome aquineto rígido,
si sabemos que el paciente viene con años de anosmia, ese paciente probablemente tenga un punto más a favor de que su enfermedad sea Parkinson. Los trastornos psiquiátricos depresivos son pacientes con una tendencia a la depresión, y los otros, que es probablemente el más importante de todos y que quizás más nos distingue la enfermedad de Parkinson, es el REM Behavioral Disorder, que sería como el trastorno del sueño REM, que es cuando el paciente está durmiendo y entra en fase REM, que es el Rapid Eye Movement, ese momento en donde el cuerpo se vuelve sumamente hipotónico y solamente se mueven los ojos, empiezan a actuar los sueños, empiezan a generar los movimientos que el cerebro supuestamente está actuando, está repasando, que supuestamente la médula tendría que estar desconectada, entonces no tendría que pasar nada en el organismo, de hecho el cuerpo tendría que estar totalmente hipotónico. Bueno, en estos pacientes con REM Behavioral Disorder empiezan a tirar patadas, a sacudir los brazos, a hablar, a pegar saltos, hasta pueden caerse de la cama. Termina siendo un problema tanto para la compañera o compañero o como para el paciente porque se revientan la cabeza contra el piso. Entonces, interrogar sobre hiposmia, constipación, depresión y REM Behavioral Disorder son 3 ítems que nosotros es muy importante repasar cuando conocemos un paciente con síndrome quinetorrígido, porque por más que las estadísticas no son a favor, hay otros síndromes de quinetorrígidos y esos síntomas no motores son muy específicos de Parkinson y nos ayuda a distinguir. Es lo que tienen más alta sensibilidad y especificidad para distinguir el Parkinson, que es justamente lo que necesitamos, hacer el diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que definir el síndrome quinetorrígido, tenemos que detectar bradicinesia, más rigidez, temblor o inestabilidad postural. Ahí definimos Parkinson. Generalmente nosotros decimos que para definir la enfermedad de Parkinson tenemos que seguir al paciente 2 años. Tenemos que conocer al paciente entre 2 y 3 años de su enfermedad para saber que no agregue otra sintomatología que de entrada nos haga pensar que era Parkinson y después terminó siendo otra cosa. Con lo cual, es una enfermedad de un diagnóstico clínico difícil. ¿Qué cosas nos alejan de Parkinson? ¿Qué ítems del interrogatorio o del examen físico a nosotros nos pueden hacer pensar que esto es otra enfermedad y no Parkinson? Bueno, que tenga historia de progresión escalonada y de ACV, stroke, que nos haga pensar en otro tipo de patología estructural vascular, que tenga síntomas corticales piramidales positivos, como Babinski, que tenga antecedentes de traumatismos múltiples, como pasa con los boxeadores, que tenga antecedentes de encefalitis, que tenga medicación que provoque bloqueo dopaminérgico, exposición a algunos tóxicos como el MPTP, que tenga familiares afectados y nosotros tengamos que pensar que por ahí es una enfermedad genética y tengamos que ya poner en el tapete otras enfermedades que son genéticas y que pueden tener inicio con síndrome quinetorrígido. Para que vayamos entendiendo los términos, al síndrome quinetorrígido también le llamamos parkinsonismo, ¿tá? Entonces ahí por ahí genera confusión. Una cosa es la enfermedad de Parkinson y otra cosa es el síndrome quinetorrígido, que como sinónimo le decimos parkinsonismo. Entonces, otra de las cosas que nosotros nos puede hacer sospechar que no es enfermedad de Parkinson es que de golpe entre el paciente en remisión sostenida, que el paciente no avance más, que pasen 2, 3, 4 años y no avance nada a su enfermedad, que se mantenga unilateral y solamente en un miembro después de 3 años, que aparezcan signos cerebelosos claramente, que aparezcan signos de parálisis supranuclear, y algunos otros componentes oculomotores, compromiso autonómico temprano, severo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Que aparezca demencia temprana, también nos hace pensar que puede ser otra enfermedad, más allá de que pueden coexistir el Parkinson y el Alzheimer. Nosotros nos tiene que hacer sospechar de que puede ser otra enfermedad. Obviamente si hay tumores. Y otro punto clave es que el paciente no responda a levodopa. Prácticamente la prueba con levodopa es una prueba terapéutica. Si el paciente con enfermedad de Parkinson tiene que responder fuertemente, sus síntomas tienen que remitir fuertemente con levodopa. ¿Está?
Bueno, en esto de seguirlo durante 2 años, ¿qué es lo que tenemos que ver? Obviamente que el inicio sea de un solo lado, que el temblor de reposo esté presente en algún momento de esos 2 o 3 años de evolución, que haya progresión de enfermedad, aunque sea mínima, mínima, mínima en esos 3 años, que la simetría, a pesar de que el paciente vaya a tener compromiso del otro lado, sea persistente, es decir, que haya más síntomas de un lado que del otro, que haya excelente respuesta a levodopa, entre 70 y 100%. Nosotros la respuesta la medimos en escalas, usamos el UPDRS, que es una escala que mide los diferentes signos y síntomas, y bueno, le pone un puntaje. Obviamente hacemos escalas antes y después del uso de levodopa, y tiene que mejorar un 70, un 100% esa escala, el puntaje de esa escala. Si el uso de levodopa de manera tardía induce corea, eso es un punto a favor del diagnóstico retrospectivo de Parkinson, es decir, por ahí la corea aparece a los 7, 8 años, pero el hecho de que la levodopa le termine provocando corea al paciente, como efecto adverso tardío de la enfermedad, de la medicación y de la enfermedad, nos termina de alguna forma confirmando que siempre fue Parkinson y que tenga que tener un curso crónico. Si el paciente vemos que a los 4 o 5 años ya está en un estadio terminal, claramente tenemos que pensar fuertemente que no fue enfermedad de Parkinson. Bueno, los estadios de Hoehn-Yahr, que bueno, no los utilizamos mucho. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Cuando vemos a nosotros un síndrome quineto-rígido y pensamos en Parkinson, rápidamente tenemos que descartar que no haya una enfermedad vascular y para eso pedimos una resonancia. La realidad es que poner una resonancia en la enfermedad de Parkinson no tiene sentido porque tiene que ser normal, es decir, nosotros tenemos que descartar que haya patología vascular. La resonancia tiene que ser normal. Pueden aparecer infartitos, pero no tienen que ser la causa de la enfermedad. Que no haya habido un tóxico, que no sea algo de exposición a tóxicos, que no haya fármacos bloqueantes dopa, y ahí aparecen los antipsicóticos típicos, los antipsicóticos atípicos, sacando quizás quetiapina, que da parkinsonismo pero mucho menos, clozapina, que son los más utilizados, y ahora quizás el más utilizado, y lo vamos a hablar un poquito, pimavanserina, que es un antipsicótico que se utiliza para pacientes con Parkinson. El resto, la mayoría, da síntomas parkinsonianos. Algunos bloqueantes cálcicos, como el ácido valproico, puede provocar también parkinsonismo, y bloqueantes cálcicos como la flunarizina, sinaricina, también lo puede provocar. Obviamente bloqueantes cálcicos antihipertensivos pueden también provocar enfermedades de un síndrome parkinsoniano, sería un síndrome quineto-rígido, ya no enfermedad de Parkinson, sino farmacológico. ¿Cuáles son las características del parkinsonismo farmacológico? Y básicamente la temporalidad con el inicio del fármaco y la remisión de los síntomas. Suelen ser síntomas bastante simétricos y el paciente generalmente, digo generalmente porque les voy a explicar cuáles son las posibilidades, generalmente con la retirada del fármaco después de 3 meses suele restituir la sintomatología y remitir, o sea, y se resuelve. ¿Por qué le digo generalmente? Porque en realidad cuando hay Parkinson farmacológico hay 3 posibilidades. Que en realidad el paciente haya tenido un Parkinson, este preestadio, 10 años, esto que le estoy explicando, el paciente empieza a perder dopamina y neuronas dopaminérgicas 10 años antes de los síntomas. O sea que ese paciente que estaba en su fase motora asintomático, pero empieza con un bloqueante dopa, lo que hace el bloqueante dopa es acelerar lo que después va a ser la aparición de enfermedad de Parkinson. O sea, por ahí le tocaba que el Parkinson le apareciera a los 3 años posteriores, pero le dieron alopidol y lo generó. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a haber una temporalidad con el inicio de los síntomas y el alopidol, pero yo le voy a sacar el alopidol y va a retroceder un 50% de los síntomas y el otro 50% no, porque yo agoté lo poco de dopamina que había en un sistema que ya estaba enfermo. ¿Está? Entonces, en realidad lo que hice fue adelantar su enfermedad de Parkinson por culpa de un bloqueante dopa. Lo otro que puede pasar es que no, que ese paciente tenga su sistema dopaminérgico perfecto y yo le doy el alopidol, lo bloqueo, le saco la medicación y automáticamente a los 3 meses el paciente viene limpio de síntomas. O lo otro es que no, que realmente el paciente no mejore nada y que realmente el antipsicótico haya sido no solamente un iniciador y que la enfermedad haya sido puramente estructural y bueno, nada, en ese caso obviamente el Parkinson farmacológico queda desestimado.
Con respecto al parkinsonismo vascular, tiene la cualidad de que generalmente afecta a los miembros inferiores. Suelen ser pacientes que nosotros rotulamos como marcha magnética, porque tienen toda la marcha gestinante, todo el trastorno postural, pero de golpe no tienen nada de miembros superiores. Bueno, de los parkinsonismos atípicos vamos a charlar ahora, rápido, vamos a meternos en el tratamiento. El tratamiento del Parkinson claramente es darle de vuelta dopamina a ese cerebro. ¿Y cómo le puedo dar? Con un precursor de dopamina, como la levodopa, o con fármacos que sean símil dopamina, que se llaman agonistas dopaminérgicos, es decir, que la molécula simula ser dopamina. Y ahí los más conocidos son pramipexol, ropirinol y la rotigotina, probablemente sean los más utilizados. Lo otro que podemos usar son bloqueantes de la colina, los anticolinérgicos, el piperideno es el que más utilizamos, amantadina, ahora vamos a ir viendo, inhibidores de la COM y inhibidores de la MAO-B. Bueno, la levodopa, que es el fármaco madre, tiene una vida media de 1 a 3 horas. Entonces, generalmente el paciente no puede estar con tomas de levodopa mayores a 4 o 5 horas, porque ya si la vida media en 3 horas ya perdí la vida media, claramente después de 6 horas ya no tengo más fármaco en el cuerpo. Entonces, lo máximo que yo puedo espaciar las tomas de levodopa son entre 4 y 5 horas. Si tienen más espacio entre tomas, es porque probablemente esté más libre de síntomas y lo que está haciendo sea un tratamiento más placebo que otra cosa. La levodopa se transforma por sacadas de moléculas de carbono, se transforma en dopamina, pero la decarboxilasa está tanto en el tubo digestivo como en el cerebro. Entonces necesitamos darle inhibidores de la decarboxilasa para que el tubo digestivo no la transforme en dopamina el tubo digestivo, porque eso le va a generar vómitos, diarrea, trastornos digestivos que no queremos. Por eso siempre la levodopa viene acompañado de benseracida o de la carbidopa, que son los inhibidores de la decarboxilasa periférico. Claramente la benseracida y la carbidopa no pasan barrera hematoencefálica porque yo no quiero que me inhiban la decarboxilasa central, que es la que termina transformando la levodopa en dopamina en el cerebro. Bueno, la respuesta de los pacientes es periférica, es espectacular. Generalmente le damos una dosis inicial de 1/4 de toma de la pastilla de 125, 2 o 3 veces por día, solo para inicio de dosis, para que haya buena tolerancia en esto del tubo digestivo, y después se va aumentando a 4, 5, 6 tomas por día, y ir aumentando la toma. La dosis efectiva es muy individualizable, y este último dato que surgió en la última charla que tuvimos, nunca suspender la levodopa de manera abrupta, ya que dejamos sin dopamina de manera abrupta al cerebro y eso puede producir un neuroléptico maligno. ¿Está? Paciente con Parkinson que se interna por una apendicitis, le pueden bajar la dosis, le pueden acomodar la dosis para los horarios que tenga el hospital, para lo que sea, pero nunca le suspendan la levodopa. ¿Está? Bueno, acá se complicó. Agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos son una buena alternativa. Ahora después la voy a acomodar así se las paso, le tengo que pasar la otra. Pero les digo lo que dice acá. En realidad los agonistas dopaminérgicos son excelentes fármacos. Se pueden usar coadyuvantes o como monodrogas, es decir, lo puedo usar solo o lo puedo usar con levodopa. Generalmente nosotros sabemos que la levodopa después del 5º o 7º año empiezan con efectos adversos que son Corea. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 40, 45 años, en donde 5 o 7 años va a resultar poco tiempo, nosotros intentamos de usar agonistas dopa inicialmente y dejar la levodopa para otro momento de la enfermedad, porque sabemos que después de 5, 7, 10 años vienen efectos adversos. Entonces, la teoría es que por lo general en los pacientes jóvenes empezamos con agonistas y a lo largo de la vida le vamos agregando, a lo largo de su enfermedad le vamos agregando levodopa cuando creemos que el agonista queda corto. El agonista
es menos potente que la levodopa, porque la levodopa termina siendo dopamina y el agonista es un agonista parcial, es decir, por más que es agonista, no es dopamina, pero termina siendo muy eficaz y tiene mucho menos efectos adversos inicialmente. Los efectos adversos de los agonistas tenemos dos grupos, los ergotínicos y los no ergotínicos. Los ergotínicos no se están usando, la bromocriptina, el isuride, no se están usando porque generaban fibrosis retroperitoneal y de válvulas cardíacas, y realmente terminó siendo un problema. En un momento teníamos que hacerle ecocardio cada 3 o 6 meses a los pacientes porque era un problema para ver si no fibrosaban la válvula órtica. Y aparecieron los no ergotínicos que nos salvaron las papas, que no tienen ese efecto adverso, pero tienen otros. Los más comunes son el ropirinol, el pramipexol y la apomorfina. Lo vamos a charlar un poquito. Tienen como efecto adverso de grupo los no ergotínicos que pueden dar sueño, pueden dar confusión, pueden dar edema y pueden dar alucinaciones y pueden dar trastorno en el control de impulso, que eso es un tema también. Las alucinaciones, la confusión y el trastorno de control de impulso son tres efectos adversos que están directamente proporcionados a la edad. Es decir, nosotros decimos que después de los 65, 70 años, si podemos no usar los agonistas, mejor. Entonces, la premisa es, paciente joven, agonistas y dejamos la levodopa para después. ¿Para después cuándo? Para cuando lleguen los 65 o 70 años, en donde los agonistas se pueden volver peligrosos porque pueden generar confusión. Estamos hablando de una enfermedad neurológica degenerativa que puede dar trastornos de memoria y encima este fármaco le da confusión. Bueno, estamos sumando un problema. Puede dar alucinaciones y puede dar trastornos en el control de impulso, que ahora les voy a explicar un poquito qué es. Entonces, y estos efectos se hacen más frecuentes con la edad. Entonces, lo usamos jóvenes, los evitamos de grandes. Y la levodopa al revés, la evitamos de joven y la usamos fundamentalmente de grande cuando ya los agonistas ya no son una opción. Entonces, ese sería el esquema terapéutico que solemos usar en Parkinson. Después, la realidad es que tenemos que ajustar el tratamiento a lo que necesite el paciente. Y hay pacientes que necesitan de entrada empezar con agonistas y levodopa porque es lo que necesitan para frenar los síntomas y están con tratamiento full de entrada. Y bueno, y dejamos que el futuro después vemos. Así que en realidad son las dos terapias más fuertes que tenemos, son la levodopa y los agonistas. Una De los pregunta. agonistas, sí. La corea producida por los años de toma de levodopa es una hipercinesia mucho más violenta de lo que puede ser el temblor propio del Parkinson, ¿no? Seguro, seguro. El temblor propio de Parkinson es un temblor, como le digo, distal, de muy baja, de una frecuencia intermedia que aparece en reposo. O sea que en realidad al paciente el temblor no le molesta, es más estético que otra cosa. El temblor de Parkinson es un temblor estético, no es un temblor que a vos te moleste ni para servirte una copa, ni para agarrar una copa bien llena, ni para una cuchara, ni para el tornero, ni para nada. O sea, no es un temblor que moleste. Entonces, la realidad es que el temblor de Parkinson pasa a ser un temblor estético porque en realidad se lo marcan, se siente incómodo, lo siente, pero aparece cuando la mano está relajada, cuando no la estás usando. Entonces, la realidad es que sí, la disquinesia tardía de la levodopa, la realidad es que cuando uno interroga a los pacientes con la corea, no sé si les tocó ver pacientes con corea con levodopa, la verdad que hay coreas súper violentas. La mayoría de los pacientes con corea incorporan la corea a sus movimientos. Entonces, la realidad es que también termina siendo más incómodo para el que los ve que para el que los vive. Uno lo ve de afuera y dice, no puede estar con todos esos movimientos todo el día. Y sin embargo, el paciente los tiene incorporados y forma parte de su cotidianidad y de sus movimientos, y ya su cerebro está acostumbrado, porque su cerebro... Una pregunta. ¿La levodopa frena la neurodegeneración que produce el Parkinson? Nico, no sé si me escuchás, pero se te dejó de escuchar, ¿eh? No, no se escucha, profe. A ver, ahora se Ahora desconectó el audio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hasta dónde llegaron? Estaba hablando de Corea. Hasta ahí, más o menos. Dale.
Bueno, les decía que la corea generada por levodopa claramente es mucho más violenta que el temblor, pero también el paciente la incorpora y la incorpora a sus movimientos. De los agonistas, como les contaba, el pramipexol, todos tienen dosis de inicio, en Parkinson es raro que haya un fármaco que tenga una dosis inicial y esa dosis sea la de mantenimiento. Generalmente empezamos con dosis bajas siempre y después vamos subiendo y ajustando a lo que necesita el paciente. Capaz durante años necesita una dosis y después se va ajustando y vamos buscando otra dosis y eso se va acomodando siempre de acuerdo al examen físico. Mientras el paciente no tenga sintomatología o tenga mínima rigidez, mínima bradicinesia, la dosis es la adecuada. Si después de 1 o 2 años de que lo vamos controlando vemos que aparece de vuelta la rigidez, subimos dosis o agregamos fármacos para ir combatiendo los síntomas. Entonces, en realidad nosotros vamos corriendo de atrás los síntomas. Todos los tratamientos que tenemos es para aliviar los síntomas, ninguno es para curar la enfermedad. Entonces, lo que vamos viendo es ajustar el tratamiento a lo que necesita el paciente. Y siempre vamos de abajo hacia arriba. ¿Tá? Bueno, pramipexol, ropirinol, verán, ahora existe un ropirinol de liberación prolongada que se toma una sola vez al día, apomorfina. La apomorfina se utiliza en inyección subcutánea, y sirve, fíjense que tiene un inicio de acción de 10-15 minutos y el efecto dura hasta 2 horas. Sirve para salir del freezing. Los pacientes tienen fenómenos de freezing, en donde, a pesar de que están tomando los medicamentos, por alguna cuestión el medicamento no les hace efecto por momentos, es como que el cerebro se bloquea de dopamina y hace como justamente se frizan, quedan frisados, quedan duros, y la única forma que tienen de salir de eso es o acostándose y esperando un rato hasta que el cerebro vuelva a regenerar la dopamina que necesita y a revincularse en los circuitos de dopamina, o a usar una inyección de dopamina, un aumento del fenómeno dopaminérgico que bañe con mucha más dopamina de lo normal, que por eso utiliza la apomorfina, que es un agonista dopaminérgico muy fuerte, y eso le dura por 2 horas. Después aparecen los inhibidores de las enzimas que degradan la dopamina. Si yo quiero aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro, o le doy dopamina, o doy un agonista, o inhibo las enzimas que degradan la dopamina para terminar en la brecha sináptica, ¿se acuerdan? En sinapsis. Entonces, ¿qué se utilizan? Inhibidores de la MAO e inhibidores de la COM. Todos son tratamientos adyuvantes. Es raro, a veces pacientes con mínima sintomatología pueden usar rasagilina, que es un inhibidor de la MAO, por un tiempo como única droga, pero por lo general tienen que utilizarla luego en combinación con agonistas o con levodopa. De los síntomas no motores, claramente el gran problema son las alucinaciones y la psicosis. ¿Por qué? Porque los pacientes, estamos hablando de pacientes de edad, de pacientes que pueden tener trastornos cognitivos, y estamos hablando de que los agonistas dopaminérgicos, los bloqueantes dopaminérgicos como los antipsicóticos, generan Parkinson. Entonces, si tenemos un paciente o una población de pacientes con alta chance de tener alucinaciones y psicosis, y encima los medicamentos que le damos, porque otro efecto adverso de la levodopa puede ser alucinación y psicosis, ni hablar de los agonistas dopaminérgicos, que es uno de los efectos más frecuentes, estamos en un problema, porque el medicamento que le podemos dar a la psicosis nos prende fuego el Parkinson. Entonces, por suerte ahora surgió una herramienta que es la pimavanserina, que es un antipsicótico selectivo para serotonina, que nos sirve mucho para frenar los síntomas psicóticos sin tener que llegar a antipsicóticos típicos, ni hablar fármacos duros como el opidol o la risperidona. Bueno, la alteración del sueño, que es esto que yo les decía, la alteración del sueño REM, el RBD, se utiliza clonazepam, y después diferentes estrategias que vamos utilizando para la incontinencia de orina, para la constipación, la cialorrea, por eso estática, que bueno, son estrategias clínicas que vamos utilizando para mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, con esto concluimos de Parkinson. Hay mucho más para hablar, pero la verdad es que tenemos mucho más para hablar todavía en esta clase, así que no quiero que se me vaya mucho más largo. Vamos a hacerlo así segmentado, las preguntas, así no se nos va tanto. ¿Tiene alguna pregunta de Parkinson? Tengo, No, dale, dale. tengo 2 consultas. Estaba leyendo de que está
la levodopa de acción retardada y se le estaba dando con uso de bedtime. ¿Eso es aplicable o no está disponible en el país? Sí, 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 la deliberación controlada se utiliza generalmente a la noche, porque si el paciente tiene despertares nocturnos, ustedes piensen que la vida media de la levodopa, como les digo, es más o menos es 3 horas, 2, 3 horas, y la vida útil del fármaco son 4 o 5 horas. Si el paciente toma su última dosis a eso de las 10 de la noche, ya a las 3 de la mañana no tiene más efecto de dopamina, y si se levanta al baño a orinar, como le puede pasar a cualquier persona mayor de 70, 65, 70 años por una cuestión prostática, se levanta a las 3, 4 de la mañana a orinar, no tiene dopamina en el cuerpo y se levanta con todos los síntomas de Parkinson. Entonces es un problema. Ahí sí, si el paciente tiene muchos despertares nocturnos, se puede utilizar algunos fármacos de liberación prolongada, que en realidad lo que son cambios en la formulación del comprimido para que la pastilla quede más tiempo en el duodeno y se vaya liberando de manera más lenta. Sí, se utiliza. Bárbaro. Hay formulaciones en Argentina. Y otra consulta más. ¿Puede ser que dentro de los ayudantes se esté utilizando aceticolina? Mira, la citicolina cuando apareció con bombos y platillos porque iba a servir para todo. Es un fármaco que si como concepto de nootrópico y activador neuronal prácticamente es un todopoderoso. Después, la mayoría de los trabajos demostraron que no sirve ni para prevenir ACV. Sí, quedaron trabajos todavía en pie para lo único que sirve es para el ACV agudo con dosis altísimas de citicolina. No, para Parkinson se está usando poco y nada. Bárbaro, gracias. Yo lo que quería preguntar, creo haber Sí. leído en el Farreras que podía llegar a hacerse un diagnóstico a través de tomografías con ciertos radiotasadores, ¿puede ser? Bien, bueno, es una excelente pregunta. Se pueden utilizar imágenes funcionales con trazadores de dopamina. La realidad es que y lo otro que se utiliza es la ecografía transcraniana para medir el tamaño de la sustancia negra. ¿Está? Esos son los dos estudios que se utilizan. La realidad es que todavía no están estandarizados. Son pocos los lugares en el mundo donde, en Argentina hay 2 o 3 lugares que la verdad es que no tienen buena calidad de imagen, ni inclusive en el mundo no terminan definiendo lo que necesitamos, que es qué tipo de parkinsonismo es, porque termina dando un trastorno en la dopamina, como tiene después otros parkinsonismos, y en realidad no nos termina sirviendo para definir prospectivamente. Sí es verdad que se utilizan, por ahí en Buenos Aires se utilizan más, pero terminan generando ni. El cuadro termina definiéndose el diagnóstico hoy, termina siendo clínico y retrospectivo con el seguimiento de 2 o 3 años del cuadro clínico del paciente. ¿Está? Perfecto. Esas son las herramientas más fidedignas con la respuesta a la levodopa, con la ausencia de signos agregantes y otras cosas más como les mostré en la clase. Y la otra, Esas herramientas se dejan para casos muy puntuales y la mayoría de las veces te terminan diciendo ni y terminás apoyándote en la evolución del paciente. perfecto. La otra pregunta era, ¿cuál es la clínica del neuroléptico maligno que se da por la suspensión de la levodopa? Bueno, alteración del sensorio, fiebre, rhabdomiólisis y rigidez extrema corporal. Es un paciente que empieza a ponerse estuporoso, rígido totalmente, no solamente rigidez de nuca, como puede ser una meningitis, porque puede ser el diagnóstico diferencial de la meningitis, tiene rigidez en los miembros, totalmente rígido, más allá de que los puede mover, pero vos lo evaluás y está sumamente rígido, CPK por las nubes, que es la enzima muscular de la rhabdomiólisis, y fiebre. Una fiebre que es por hipertermia o por activación muscular, o sea, no es una fiebre infecciosa, no tiene ningún ritmo circadiano, sino que es una fiebre que solamente la bajás, o generalmente la bajás con medios físicos o con algunos fármacos que se utilizan en el óptico maligno. O sea que es posible muerte, digamos. Sí, es un cuadro grave de terapia intensiva que te puede dejar con falla renal crónica o puede provocarte la muerte, sí, ni hablar. Gracias. No. Disculpe, Yo profesor. quería consultar algo con respecto a lo que serían los estimuladores centrales. ¿Qué tanta disponibilidad hay en Argentina? ¿Se usan realmente o es más de Europa? No, 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 no. Es un tratamiento avanzado. No puse nada de tratamiento avanzado como dispositivos tubo digestivo, dispositivos de estimulación o la misma lesión
de diferentes núcleos porque se me iba muy larga la clase, pero son tratamientos que se están haciendo a lo largo y a lo ancho del país, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, acá en Entre Ríos se está empezando a generar un centro en Paraná, así con neurocirujanos que están entrenados en esto, tienen que ser neurocirujanos que estén en el tema, no lo hace cualquier neurocirujano, se selecciona muy bien el paciente, tienen que ser pacientes con determinadas características, y después hay que ir calibrando con mucha precisión el neuroestimulador para ir sacándole medicamentos o para mejorarle la calidad. Sí, se utiliza mucho, hoy un tratamiento, al principio lo teníamos resignado a pacientes que ya estaban en las últimas de sus estrategias farmacológicas, cuando ya no le podíamos encontrar la vuelta a la levodopa, cuando la levodopa ya no le encontrábamos la forma de tomar, la tomaban a cada hora porque la vía media se acortaba mucho y ya estaban con muchas disquinesis y todo. Hoy estamos mirando que el paciente no llegue a esas últimas instancias y lo esperamos mucho antes porque sabemos que es como un tratamiento más, o sea, el paciente no va a prescindir de la medicación, pero es como rejuvenecerle el Parkinson 5, 6 o 10 años, dependiendo de cada paciente y cómo le caiga la cirugía, ¿no? Obviamente no para todos es igual. Profe, yo hoy le pregunté algo cuando se le cortó el audio, no sé si me escuchó o no, No, que era que si cuando una persona, digamos, o sea, por lo que yo leí, la ausencia de dopamina es lo que empieza a producir la neurodegeneración. Cuando empieza a no, recibir dopamina, levodopa, esa neurodegeneración, ¿se va frenando, digamos? no, 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 no. No, pero el primer concepto que está equivocado es que la falta de dopamina es lo que genera la neurodegeneración. No. Son La neurodegeneración se da porque se acumula la alfa-sinucleína en la neurona, no sabemos por qué, y no se puede limpiar, o sea, los lisosomas no funcionan, se acumulan y se destruyen neuronas. Al destruirse las neuronas, que son las que forman la dopamina, va cayendo la cantidad de dopamina. O sea que en realidad la falta de dopamina es lo que termina dando los síntomas, y la falta de dopamina es a causa de la muerte neuronal que se está provocada justamente en la enfermedad de Parkinson por la alfa-sinucleína. Bien, y para aumentarle la dosis al paciente, ¿en qué se basa, digamos, en los síntomas, en los síntomas. Si ¿Síntomas? el paciente viene, generalmente lo cito cada 6 meses. Si cada 6 meses no me presenta síntomas, yo le dejo la misma dosis. La primera consulta que yo veo que aumentó la bradicinesia y aumentó la rigidez, aumentándome en definitiva la escala de UPDRS, y bueno, le aumento la levodopa. Si le estoy dando levodopa, o le aumento pramipexol si le estoy dando pramipexol, o le aumento rotigotina si le estoy dando rotigotina, o veo cuál es la estrategia farmacológica que te usan en ese paciente si tengo que cambiar de fármaco. Perfecto, gracias. No. ¿Necesariamente va a terminar en demencia el cuadro? O... No, no, no. Pero bueno, sí, como hoy son enfermedades muy largas, sí, a ver, lo que tenés que saber es que el paciente no va a morir de Parkinson. Entonces, si es un paciente que sabemos que el Parkinson a la larga termina generando demencia, bueno, el paciente se puede morir porque lo pasa por arriba del 60 y no va a terminar en demencia, pero si va a terminar muriendo de una causa natural a los 90 años, y probablemente sí termine en demencia. Una consulta, profesor. Sí. Si el paciente ya demuestra síntomas avanzados, pero es joven, estamos hablando de 55 años aproximadamente, que es cuando supuestamente recién debería estar comenzando toda la sintomatología, ¿hay alguna manera de detectarlo, por lo que usted hablaba, que esto hay indicios de hasta aproximadamente 10 años antes para ver algo? El screening que usamos es hiposmia, trastornos depresivos crónicos, constipación y trastornos en el sueño REM. O sea, los que nombró hoy. Esos 4 es el screening que se utiliza para ir detectando precozmente los síntomas de Parkinson. No significa que quien tenga los 4 síntomas en definitiva vaya a tener Parkinson, pero tiene más chance. Igualmente, no hay nada que te lo prevenga, no es que yo pueda salir a hacer un screening a la calle para saber quién puede tener chance de tener y hacerle otros estudios, o por ahí ponerlo en un ecógrafo transcraneal para ver cómo tiene la sustancia negra, si ya se está achicando la sustancia negra o no, porque la realidad es que aunque yo detecte que ese paciente va a tener Parkinson en el futuro, no me va a generar ningún tratamiento, porque los tratamientos que tengo son para sacarle los síntomas motores, y si no los tiene, no le voy a dar levodopa, ¿está? No hay ningún tratamiento para mejorar la acumulación de la alfa-sinucleína, o sea que eso va a seguir su curso.
Ajá, eso es lo que me interesaba, si hay alguna manera de de frenar tratar la enfermedad. de No, frenar dependiendo de la edad que uno encontraba al no, paciente. no, no. Hay trabajos, anticuerpos, anti-alfa-sinucleína, que bueno, que en algún momento parecieran haber sido buenos, pero después se cayeron por efectos adversos, porque no terminaron dando conclusiones. O sea que hoy no hay tratamiento para el Parkinson más que el sintomático. Ok, genial. Chicos, Gracias. seguimos, llevamos una hora y nos quedan como mucho. ¿Dale? ¿Les parece? Bueno, Sí. parálisis hipercar progresiva. Si se acuerdan esa cara, van a hacer el diagnóstico. Así, ojos abiertos, mirada como perdida, obviamente no pueden dirigir la mirada, es una enfermedad que tiene una incidencia baja, 4 por millón la incidencia, obviamente son enfermedades que tienen cierta evolutividad y se van acumulando, por lo que la prevalencia es de casi 1,5 cada 100.000. Bueno, es la segunda enfermedad extrapiramidal más común, o sea, después de la enfermedad de Parkinson, el síndrome de quineto rígido más común, tiene un curso de enfermedad de 6 años, la vida media, el inicio de enfermedad por lo general es alrededor de los 65 años. ¿Cuáles son los síntomas? Empiezan a tener trastornos de marcha, empiezan a tener como una hiperflexión, la marcha es lenta y empiezan a tener como bloqueos en la marcha que hacen que se caen. O sea, son pacientes que arrancan mucho antes con los trastornos de marcha y con caídas que con síntomas de Parkinson. En la evolución, obviamente, este paciente que tiene una marcha lenta, una marcha con aumento de base, que vos lo veis, no termina de ser una marcha de Parkinson ni de cerebelo, es una marcha difícil de diagnosticar, empiezan a aparecer rigidez, que es, ¿se acuerdan que en el Parkinson era predominantemente axial, era apendicular, era de miembros? Esta es predominantemente axial, lentitud y un temblor que es por lo general postural y no de reposo. Por eso es importante distinguir el temblor de reposo porque es bastante específico de enfermedad de Parkinson. Entonces, paciente que inicialmente se cae, postura en extensión, cabeza hacia atrás, tronco hacia atrás, parece opinión fijo, pero es así. Empiezan a bloquearse y se caen precozmente, muchas caídas, una marcha muy lenta, y después empiezan a agregar la rigidez y la bradicinesia que terminan configurando el síndrome de quineto rígido, que es cuando lo vemos y nos empieza a generar dudas si es Parkinson o no es Parkinson. Las caídas son hacia atrás, esto de los reflejos posturales que les digo, empiezan a tener trastornos de lenguaje, colalia, bradilalia, hablan muy lento, te repiten todo, disartria, y fundamentalmente la motilidad ocular es lo que lo caracteriza. Empiezan a tener trastornos para la mirada hacia abajo, vertical hacia abajo, pero después no logran mover sus ojos de manera voluntaria, si tienen los ojos con la mirada fija hacia el frente. Lo otro que tienen es el resto de los síntomas pseudovulvares, que es, bueno, los trastornos de glutorio, la disartria, y agregan la habilidad emocional, que es risa o llanto inmotivado. De golpe están bien, y de golpe se ríen, o de golpe se largan a llorar, o lagrimean y no tienen ninguna explicación. En la resonancia lo que suele aparecer es una atrofia del mesencéfalo. ¿Ven? Acá un mesencéfalo a la derecha normal, y después hay dos patrones de atrofia del mesencéfalo. Sería el mesencéfalo, para que ustedes lo vean, es este pico, como un pico del oro, que aparece acá. Este pico, esto que está acá es el mesencéfalo, que es atrofia, y la atrofia de la protuberancia también. Acá tenemos atrofia y del pedúnculo cerebroso superior. Acá lo tenemos. La otra atrofia que tenemos es la del pedúnculo cerebroso. Atrofia del mesencéfalo, protuberancia y pedúnculo cerebroso. Tratamiento para esta enfermedad no hay. Esta terapia física, rehabilitarlo todo lo que se pueda, mantener funciones todo lo que se pueda. Se utiliza levodopa, mejora entre un 20-25% el cuadro motor del paciente. El problema termina siendo después la disfagia y la disartria, empiezan a hacer neumonías a repetición. Ahí tiene que actuar mucho el fonoaudiólogo para mejorar la calidad de su deglución, y cuando es pertinente colocar un gastrostoma, si la familia está de acuerdo, colocar gastrostoma para seguir con el curso de la enfermedad sin que haga neumonías y tenga un evento final infeccioso.
Enfermedad ya un poco más rara, degeneración córtico-basal, en realidad, obviamente es un trastorno degenerativo, como todo lo que estamos hablando, es un de cuadro progresivo, asimétrico, que afecta tanto componentes extrapiramidales como corticales, ¿está? De los síndromes aquineto-rígidos, claramente, así como decíamos que el Parkinson se lleva el 80%, estos son menos del 5%. ¿Tá? De todos los síndromes aquineto-rígidos, o sea que es raro dentro del síndrome aquineto-rígido, son pacientes más añosos, no hay descripciones en menores de 40 a 45 años, generalmente son pacientes de 65 70 años, empiezan teniendo rigidez y bradicinesia asimétrica, o sea que el inicio es muy parecido al Parkinson, pero el temblor nunca es de reposo o raramente es de reposo y rápidamente empiezan a aparecer trastornos mioclónicos, que son movimientos tipo temblor pero espontáneos o provocados por el trastorno sensitivo, que son mucho más bruscos, más rápidos y más proximales que el temblor. Distonías focales, rápidamente, así como en el Parkinson aparecen las distonías, pero estas distonías son mucho más tardías. Acá la distonía es mucho más precoz, aparece el síndrome de la mano alienígena o el conflicto intermanual, la mano hace lo que quiere, o inclusive hace lo contrario a lo que hace la mano que no tiene el síndrome de mano alienígena, cosa que es un problema. Apraxia ideomotora, el paciente no logra programar un acto, inclusive con intervención del utensilio, es decir, vos le das el tenedor y te lo mira como pareciendo cómo lo utilizo. Trastornos sensitivos corticales, empieza a haber trastornos de inhibición de 2 puntos, agrafestesia, todo lo que son trastornos sensitivos corticales, que son más signos que síntomas, porque eso la realidad el paciente no lo refiere. El trastorno oculomotor, por eso puede ser precoz en la mirada hacia abajo. Es raro que haga una parálisis completa de la mirada voluntaria, pero la mirada hacia abajo puede tenerla de inicio afectada. Por eso al principio, si somos muy minuciosos, por ahí nos damos cuenta que Parkinson no es, porque tiene trastorno hacia abajo, porque tiene alguna cuestión mioclónica, pero es el tiempo el que nos dice si es parálisis cerebral progresiva o degeneración córtico-basal. Entonces, por ahí, durante unos años, vamos cabalgando entre cualquiera de esos dos diagnósticos, que la realidad es más académico que otra cosa, porque esto tampoco tiene un tratamiento, o sea, esto es terapia física, así que es acompañar, usamos levodopa, responden un 20 o 30% y no mucho más. Y la atrofia de múltiples sistemas quizás tiene un poquito más de prevalencia que la degeneración córtico-basal, es un escaloncito más abajo que la PSP en frecuencia, se da más o menos en pacientes un poquito más jóvenes que la degeneración córtico-basal, a más o menos de los 55, 60 años. Hay pacientes jóvenes de 30 años con atrofia de múltiples sistemas. También es una alfa-sinucleinopatía, o sea, se acumula nada más que en otros núcleos, como el núcleo cerúleo, sino que en el núcleo dorsal del vago, que también se ven en el Parkinson, pero claramente no están dando mucha patología. Y acá tenemos, en realidad, el cuadro clínico se caracteriza por tres ejes patológicos que son la disautonomía, los trastornos cerebelosos y el trastorno parkinsoniano. Nosotros sabemos que en el curso de la enfermedad el paciente va a tener las tres cosas, ¿está? Va a ser una enfermedad muy agresiva, el paciente va a terminar con un evento final entre los 6 y 8 años de inicio de enfermedad, es una enfermedad muy, muy agresiva, que no tiene tratamiento tampoco, y que nosotros la definimos de acuerdo a cómo empieza. Hay pacientes que empiezan con trastornos disautonómicos y un síndrome cerebeloso, y nos hace pensar en una ataxia, en un tumor, en algo cerebeloso, y hay pacientes que empiezan con el síndrome disautonómico más trastornos posturales, pero sin caídas, rigidez y bradicinesia asimétrica, que nos hace pensar claramente en Parkinson, temblor postural y mioclonías, rara vez tienen de reposo. Y eso también ahí hay otro ítem para distinguirlo, pero es la variante P, que es la variante parkinsoniana de la atrofia de múltiples sistemas, es la más parecida del inicio al Parkinson. Lo que va a tener de entrada es mucho trastorno disautonómico, que es hipotensión ortostática, disfunción eréctil, disfunción de vejiga, trastornos en el ritmo cardíaco, cosas que nosotros podemos estudiar y buscar si sospechamos, porque el paciente tiene
otra característica clara que es el trastorno postural de inicio, que los pacientes de Parkinson de inicio es raro que tengan trastornos posturales, salvo que sea un paciente joven que arranque con una variante postural. La característica de estos pacientes en la imagen es la atrofia del cerebelo, del vermis, y la atrofia de la protuberancia. Se ve el signo de la cruz en la protuberancia, que si tienen mucha imaginación van a ver la cruz ahí. Acá vemos la imagen de la izquierda del cerebelo totalmente atrofiado. Acá vemos el cuarto ventrículo sumamente amplio por atrofia del cerebelo, del vermis y de la protuberancia, con los pedúnculos cerebrosos totalmente hechos flecos, el signo de la cruz mucho más marcado, la marcada atrofia del cerebelo y de protuberancia. Esta es la resonancia típica de la atrofia de múltiples sistemas. Bueno, con eso terminamos síndromes aquinetorrígidos o parkinsonianos, y pasamos a las otras enfermedades o otras condiciones que queríamos charlar hoy, que es vértigo, ¿está? Que serían otro grupo de enfermedades sumamente frecuentes que ustedes van a ver que pueden afectar el equilibrio y la marcha. ¿A qué le decimos? Bueno, perdón, antes de empezar con la definición, incidencia. Es de las causas neurológicas la segunda causa de consulta en guardia. O sea que lo van a ver, si trabajan en una guardia, van a ver vértigo sí o sí. Y si lo ajustamos a la edad, ya pasa a ser la principal causa, más que cefalea, que es la primera en pacientes más jóvenes, es cefalea vértigo, en pacientes dañosos, vértigo cefalea. Nosotros tenemos un sistema de equilibrio en el cerebro que está, el principal sensor es el vestíbulo, que es una estructura que está al lado de la cóclea, que tiene un utrículo, un sáculo, y tiene tres conductos semicirculares que funcionan como acelerómetros y que nos dicen todo el tiempo dónde está el horizonte y nos dicen todo el tiempo cómo se está moviendo la cabeza. ¿Está? Si la cabeza se mueve hacia un lado, uno de los acelerómetros le está diciendo que se está moviendo para acá. Si la cabeza se mueve hacia adelante, o está rotando, o está girando, estos conductos semicirculares se están acelerando o frenando y mandando información al cerebro diciendo: se está moviendo la cabeza, tenés que acomodar el tronco y tenés que acomodar los ojos. Es decir, el movimiento de la cabeza genera un reflejo ocular y un reflejo espinal. A eso se le llama vestíbulo ocular reflex, o reflejo vestíbulo ocular, y reflejo vestíbulo espinal. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen los vestíbulos y el sistema vestibular? Hace que nosotros tengamos la cabeza siempre en posición erguida, siempre con respecto al horizonte, que los ojos estén siempre en posición de objetivo y que las piernas y el tronco estén siempre acompañando los movimientos de la cabeza. ¿Está? Este es el sistema central. Tenemos los vestíbulos, o sea, los canales semicirculares, anterior, horizontal y posterior, la conexión con los núcleos vestibulares en el tronco del encéfalo, fundamentalmente en el bulbo, conexión con todos los núcleos de la médula para hacer el reflejo vestibuloespinal, y conexión con los músculos oculomotores, con el tercero, el oculomotor común y el oculomotor externo, para el movimiento de los ojos, para seguir capturando la imagen aún con el movimiento de la cabeza. ¿Qué es el vértigo entonces? Es la sensación displacentera del espacio, fundamentalmente dada por movimiento de giro. Acá la palabra es giro. El paciente siente que las cosas giran. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo? Es periférico y es el BPPV, vértigo paroxístico posicional benigno. ¿Qué es? Son episodios repetidos de vértigo que se gatillan por cambios de posición. Entonces, acá, ¿cuáles son las palabras claves? Episodios repetidos, es decir, no es un solo episodio continuo, sino que el paciente empieza y remite, empieza y remite, empieza y remite, y tienen un gatillo claro que es el cambio de posición. Es el más común por escándalo de los fenómenos que generan vértigo, y es periférico y es benigno, con lo cual no tiene que quedarse internado. Hall y McClure definieron que el BPPV es porque adentro de estos sensores, que son los acelerómetros, que son los canales semicirculares, se depositan o viajan de la mácula. En la mácula hay una zona que son el utrículo y el sáculo están las máculas, que son como una zona de más densidad de neuronas, de sensores. Tiene arriba como una gelatina que parece que se desprende, se corta y se mete adentro del canal semicircular,
y generaría como una partícula de alta densidad que cada vez que me muevo, por gravedad, se mueve mucho más rápido y genera un fenómeno de giro, hasta que obviamente ese aerolito cae. O sea que se puede meter una partícula en el canal posterior, en el canal horizontal, en el anterior o en muchos canales. La más común, el 80% de los BPPV es del canal anterior. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el paciente? Tengo vértigo. ¿Cuándo tengo vértigo? Cuando me levanto, cuando me acuesto de la cama, cuando giro en la cama, cuando levanto la cabeza para buscar algo en la alacena, cuando me agacho a atarme los cordones. ¿Está? ¿Cuánto te dura el vértigo? Un minuto. Depende del paciente, la mayoría son exagerados y están mareados todo el día. Pero la realidad es que si uno es muy minucioso en el interrogatorio, dice, no, pará, no el mareo pedorro de que estás como en el aire, el que te gira todo, ¿cuánto dura? 30 segundos. Y después te sentís para la mierda, te da ganas de vomitar, te sentís como un trapo del piso, tenés ganas de caerte de la cama, pero eso no es vértigo. El vértigo dura 30 segundos y ese vértigo es el BPPV. Y si vos te quedás quietita mirando el techo, no sé por qué digo quietita, si se queda quieto el paciente, no se marea ni tiene vértigo. El paciente remite la sintomatología. Ahora se para, se quiere agachar, lo que sea, y empieza el vértigo de vuelta. Ese relato es un BPPV. O sea que es episódico, se repite y gatillado por la posición. El vértigo dura menos de un minuto y puede generarle trastornos de balanceo al paciente sostenido en el tiempo, pero no vértigo. El vértigo no es sostenido. De hecho, lo característico es que el paciente, cuando va gatillando muchas veces el vértigo a lo largo del día, el vértigo se va volviendo más suavecito porque como que el canal se va sedando, se va como anestesiando. Entonces lo más común es que los vértigos del final del día sean mucho más suaves que los del principio del día. En el examen físico general, el examen físico neurológico, y si son neurotólogos y le van a hacer todas las pruebas neurológicas, BOR, head shaking, le van a hacer el traste, todo normal. La única maniobra que te da positiva es el Dix-Hallpike, que el paciente tiene que buscar la posición del canal posterior y ahí se ve el nistagmus geotrópico, horizonte rotatorio, que dura 30 segundos, que es cuánto tarda en sedimentar la partícula. El tratamiento de esto no es fármaco, no es nada, sino que mandarlo con un kinesiólogo que le haga las maniobras de reactivación canalicular que se llaman E-play y Semont. Es un cuadro benigno, no le va a pasar nada. Otro cuadro frecuente de vértigo periférico, neuronitis vestibular, descrita por Dix-Hallpike, es un cuadro ya prolongado, el vértigo se instala y dura, no tiene gatillo, el paciente, ya sea con los ojos abiertos, sea con los ojos cerrados, ya sea que se levanta, que se acuesta, siempre está con vértigo, ¿está? O sea que está todo el tiempo. Tiene que estar en ausencias de otros síntomas del oído, o sea, no tiene que tener tinnitus ni sordera, porque ahí tenemos que pensar en un infarto de oído, y tampoco tiene que tener otro déficit neurológico, porque ahí tenemos que pensar en otro tipo de cuadro. El vértigo se caracteriza, como les digo, por la sensación de giro. El giro, la sensación, es muy difícil de describir para qué lado estás sintiendo que girás. La realidad es que nadie te lo dice. Pero por lo general, sienten que giran para un lado, el nistagmus va para un lado, y para el lado que va el nistagmus, el oído afectado es el contralateral. O sea que si vos describís que el nistagmus va hacia la derecha, el oído afectado es el izquierdo. Y el paciente en las pruebas se va a estar cayendo siempre para la izquierda, y los fenómenos de horizontalidad y verticalidad subjetiva van a estar todos desviados hacia la izquierda, y el paciente va a tener un skew deviation, que es la desviación de la cabeza y la rotación de los ojos hacia la izquierda. Pero bueno, eso por ahí es muy específico. Es semiología vestibular, no sé si la llegaron a ver. Generalmente la rinitis vestibular, bueno, como saben, es una infección del oído, está precedida de una infección que el paciente la supo reconocer en casi un 50% de los casos, en otro 50% no reconoce ninguna infección previa. Esa infección en su mayoría es un proceso de vía superior, pero pudo haber sido un proceso odontógeno o un cuadro de diarrea. Y el tratamiento es corticoides, ¿está? De manera precoz, la utilización de corticoides y sedantes vestibulares como el Dramamine, una pastilla, la pastilla Dramamine viene de 50 miligramos, o sea que una pastilla 3 veces por día,
alcanza para sedar el vestíbulo y bajar la sintomatología. Pero claramente lo que va a mejorar a esa paciente es la rehabilitación vestibular para volver a tener función en el vestíbulo. Y lo otro que es el gran problema es el síndrome vestibular central. Que el síndrome vestibular central puede simular todo Perdón, esto. ¿cuál es la dosis anterior? Una pastilla cada 8 horas. La pastilla viene de 50, un comprimido cada 8, inclusive se puede dar más, pero con esa dosis lo vas a sedar y va a estar bien. El cerebelo tiene muchas funciones en la parte motora, pero tiene un componente del vestíbulo cerebelo que, como ven acá, es la parte medial. O sea que el síndrome cerebeloso que va a simular vértigo central va a ser el vermiano, el medial. Ese es el que va a tener nistagmus y vértigo, pero además va a tener ataxia de tronco y va a tener otras cosas que en la neuronitis no va a tener, por eso el examen físico neurológico es importante. Y acá, si el paciente es de inicio brusco, hay que descartar tumores, ACV hemorrágicos, ACV isquémicos, abscesos o enfermedades minimizantes. ¿Está? Eso sería central. Bueno, chicos, medio rápido todo, pero quería pasar por las diferentes patologías de trastorno de marcha y de equilibrio. ¿Dudas de esta segunda parte de la charla, de los parkinsonismos, de esta parte de vértigo? Consulta con lo de vértigo. Sí, ¿Los schwannomas vestibulares son comunes o no? sí, son comunes. Ah. Pero el schwannoma vestibular te va a dar más síntomas auditivos que para que te empiece a dar vértigo tiene que ser muy... Generalmente empieza con acúfenos, con hipoacusia, y en la evolución empiezan a aparecer por ahí algún fenómeno vestibular. Pero sí, no son raros de ver. Ante acúfenos y estaríamos pensando en algo central, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con vértigo y acúfenos, tienen que pensar en el ángulo pontocerebeloso, tienen que pensar en schwannoma, tienen que pensar en infarto de oído. Sí, si tienen síntomas, no central, si hay acúfenos, si hay hipoacusia y si hay vértigo de manera abrupta, aguda, infarto de oído. Si se viene instalando en los últimos 6 meses, tumor de ángulo pontocerebeloso, que el schwannoma o el meningioma son los más comunes. Esos cuadros que son muy subagudos, son 6 meses, yo no los incluí porque no tienen que ver por ahí con esto. Si vamos a hablar de subagudo, tenemos que hablar de degeneración cerebelosa, de ataxias crónicas, de ataxias hereditarias. Hay millones de patologías del cerebelo que dan vértigo y que, bueno, que no tienen que ver con patologías agudas. ¿Algo más? Parece que noche, suficiente. Bueno, gente, Noche. me parece que una última. Una pregunta, ¿esa maniobra que hace el kinesiólogo hace remitir el cuadro enseguida o es un tratamiento prolongado? es una buena pregunta. Con la primera maniobra remiten el 90% de los pacientes, o sea que es altamente eficaz con una sola maniobra. El paciente, yo lo hago en el consultorio muchas veces, cuando tengo tiempo y cuando puedo, y el paciente lo toma casi como algo macumba o como una cosa así, porque se va de ahí y esa noche ya no tiene vértigo. Es una maniobra, generalmente te deja bien parado. Bárbaro, gracias. ¿No? Las patologías que vimos después de Parkinson, que afectan más que nada protuberancia, bulbo, ¿esas podrían llegar a afectar a un núcleo de control respiratorio y eso? No. En realidad, en la PCP puede haber alguna falla de la frecuencia respiratoria. En la AMS puede haber disautonomía intrasueño que ha generado alguna muerte súbita intrasueño, pero no, por lo general no. No hay una parada respiratoria inminente ni nada por el estilo por esa enfermedad. Buenísimo.